Bueno, estamos de nuevo en Escuela de Gigantes, historias que transforman y nos dan poder, con Rocío Ectisdana, quien les habla Marcelo Ectisdana. Hoy abordando un tema que nos atraviesa a todos, que es el COVID. Y con la idea de trasladar algunas claves que a veces no tenemos en cuenta o que no nos informaron o que no entendimos también de cómo, se podemos evitar errores, evitar demoras que pueden causar mucho daño. Una de las cosas que nos sorprendió, especialmente a mí, es la velocidad de contagio. El año pasado he estado con muchas personas que tuvieron contacto o que tenían COVID, fue contacto directo, no solo mi caso, sino también el de mis hijos y gente que conozco que tuvo contacto cercano con gente que tenía COVID, incluso bastante tiempo, y no se contagió. Sin embargo, acá nosotros no sabemos cómo, ya más o menos tenemos una idea, pero que fueron segundos, minutos, y en esos minutos, cómo nos contagiamos todos. La Rodo estuvo el año pasado incluso en el laboratorio COVID, transitó todo el año en el hospital con toda esta cuestión del COVID, se contagiaron compañeros, pero ella no se contagió. Y ahora, no sabemos cómo, así, todos nos contagiamos. Por lo cual especulamos que estamos frente a la variante Delta, que dice que te contagias muy rápido y muy fácil. Entonces, hay que hacerle caso a esta cuestión de la velocidad, de la necesidad de tener los ambientes muy abiertos, usar barbijo uno, usar barbijo las otras personas. Y en esto de la rapidez, vamos a ir así como por parte. Lo que me sorprendió, porque mi mamá está internada con COVID, de cómo aparentemente también se le ha contagiado así, o quizá la hayamos contagiado nosotros. Tuve 5 minutos con mi madre, como estuve todo el año pasado. Si fue ese caso o no, no lo sabemos. Pero en principio la infección habría empezado el sábado o el viernes, y ya el lunes tenía una neumonía bilateral. Gracias a Dios está bien, está atendida. Pero en 2 días resulta que tenés 2 pulmones comprometidos, sin darte cuenta, y cuando le da fiebre el día lunes, ya estaba con esta neumonía. Lo cual es algo absolutamente sorprendente, pues yo he tenido neumonía en mi vida, y normalmente fueron procesos que empezaron con tos, la nariz, bueno, decaimiento, y al cabo de unos días aparecer la neumonía. Acá no te da margen, no te da tiempo, lo cual me resultó muy extraño, tanto la rapidez del contagio y la rapidez de la instalación de la problemática del COVID. Sí, una de las cosas que está bueno destacar es esto que justamente mencionabas, de que yo estuve todo este año y el año pasado trabajando con personas con COVID. En mayo, junio de este año estuve en un internado COVID con pacientes con neumonía bilateral que estaban muy contagiados, algunos muy graves, con carga viral en su sangre muy alta, y no me contagié. ¿Qué es lo primero que tenemos que destacar de eso? Es que las medidas de protección funcionan. No es que uno dice, bueno, ya nos vimos, ya nos vamos a contagiar, total compartamos vaso porque ya lo mismo somos contacto estrecho. Es una de las cosas que está bueno tener en cuenta, que el barbijo, el distanciamiento, el airear las zonas, las áreas, o el juntarse al aire libre, son cosas que funcionan, porque uno estando en el medio del lío no se contagia. Uno se contagia cuando se descuida. A veces no lo puedes evitar, en nuestro caso no sabemos cómo fue el contagio, pero muchas veces uno lo puede llegar a prevenir. Pero lo principal es darle bola a estas medidas de protección que son útiles. Eso muy, muy presente todo el tiempo, y el distanciamiento, ¿no? El distanciamiento es clave, y el barbijo también. Lo otro,
estamos muy bien. Rocío tiene 2 dosis, tenías hace más de un mes 2 dosis de la AstraZeneca. En mi caso tenía 1 dosis. Y estoy seguro que la vacuna ayudó a que esto sea mucho más leve. E incluso en el caso de mi mamá también, que haya sido mucho más leve el cuadro que está transitando. Y acá viene un tema fundamental, tanto del tema vacuna, como del tema del virus, como el tema de los tratamientos. A veces nos olvidamos que todo está sucediendo en nuestro cuerpo y que todo se trata en definitiva de cómo funciona nuestro sistema inmunológico frente a esta amenaza que se mete adentro y esta competencia entre la salud, la vitalidad y esta amenaza. A veces inocentemente creemos que bueno, el que te cura es el antibiótico, el que te cura es X cosa. Y en realidad no es así. Lo que hace el antibiótico, lo que hacen toda la medicina, digamos, alopática o de químicos o lo que sea, es ayudar a tu cuerpo a que produzca la sanación. Lo mismo la vacuna. Más allá de los análisis que podemos decir vacuna sí, no, en realidad lo que busca la vacuna es que tu cuerpo cree un campo de fuerza, de rechazo frente a esta amenaza. Y el virus en realidad tampoco es tanto el problema, es cómo nuestro cuerpo reacciona frente a él, cómo nos defendemos. Entonces acá hay un tema que es trascendente que no podemos dejar de lado. Todo lo que sucede con una enfermedad, desde la sanación a la enfermedad, por lo menos desde mi punto de vista de la programación neurolingüística y neuroprogramación avanzada. Que el doctor Marcelo, claro, decimos doctor Marcelo siempre. que dice es que todo sucede en base a nuestra neurología y cómo reacciona. ¿Qué ayuda a que reaccione bien y qué ayuda a que reaccione negativamente? El virus ayuda a que reaccione mal y nos dañe o que nuestras defensas bajen y nos pueda dañar, pero la medicina también hace eso. Por eso hay medicamentos que en algunos funcionan y en otros no funcionan. Y por eso también es tan importante todo el complejo humano, la neurología, las emociones, la actitud positiva o no, el poder ver con esperanza, como decía la canción, cómo estamos viendo hacia adelante. Mi mamá hoy que hablábamos por teléfono me dice estoy triste porque estoy sola, encerrada. Y justo nos mostró los médicos muy gentiles, le mandamos un abrazo, ya va a decir quiénes son. Están con escafandras, aislados, haciendo esta maravillosa tarea que hacen. Y claro, y vos decís, estás con extraterrestres en una nave espacial solo. Y bueno, ¿y cómo impacta el estado de ánimo? ¿Cómo impactan nuestros estados previos? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo frente a los medicamentos que nos dan para ayudarnos? ¿Qué hacemos frente al COVID? ¿Cómo interactúa la vacuna? Todo eso está dentro nuestro. Entonces, nunca hay que perder de vista eso, de que lo que venga de afuera no es lo que va a curarnos o no, sino cómo eso va a ayudar a que nosotros mismos saquemos la fuerza para que reaccionar y curarnos, si estoy en lo cierto o aproximado. No, sí, obviamente que la parte que somos un complejo, somos llenos de cosas. Uno cuando está a mí ahora me cuesta porque estoy del otro lado, estoy del lado familiar, entonces soy como uno de esas familias difíciles de manejar porque los médicos no somos pacientes, no tenemos paciencia cuando estamos del otro lado. Entonces, una de las cosas que uno ve cuando está del lado médico, cuando uno jerarquiza como todo el riesgo de cosas que podrían pasar, porque es nuestro trabajo ver desde lo mínimo que puede pasar hasta lo más grave que puede pasar. A mí me pasa a veces que uno se olvida de la cuestión emocional. Es como que yo digo, bueno, a ver, pueden pasar tantas cosas que el sentirse solo
es lo menos grave. Es cierto, bueno, uno se pone en una cuestión muy orgánica a veces. Por suerte, gracias, digamos, a los médicos ahora que están atendiendo a mi abuela, sí se tiene en cuenta eso. Pero bueno, cuando uno se pone en el lado del paciente, está bueno saber que las cosas pasan. Como dicen acá en la canción que elegimos, Color Esperanza, es saber que se puede, querer que se pueda, que la tristeza algún día se irá, y es saber que todo tiene un proceso, pasan los días y las cosas se pueden ordenar. Ayer, cuando estábamos tratando de internar a mi abuela, era todo un lío, hoy ya está cuidada. Hoy ya tuvimos una videollamada, tenemos noticias. Entonces, a lo que voy es por ahí no dejarse desesperar y abrumar por todo lo que está pasando para poder poner en contexto las situaciones. Sí, y que todo el personal de salud tiene la mayor predisposición. A veces uno, claro, los nervios te acechan y decís, bueno, ¿cuándo viene la ambulancia para traslado? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? Pero está todo el mundo trabajando en eso. Desde los enfermeros, los administrativos, los que organizan la distribución. Pero ya llegaron ustedes anoche y ya había gente esperándola en la clínica en Córdoba, llegaron, tomografía. Realmente hay un grupo humano y un sistema muy al servicio de la gente. Así que paciencia, pero hay que tomar recaudos, que ya vamos a hablar sobre eso. Un punto que yo quería señalar recién, que es esto que les pasa a los médicos, que también me ha pasado a mí, y todo nos pasa, que vamos al médico y decís, dame algo para esto. Y nos olvidamos que en realidad somos nosotros los que a través de eso nos curamos. Le ponemos toda la fe en esa pastillita, en ese medicamento o en lo que sea que nos den, que está bien ponerla, pero eso en realidad lo que hace es que nuestro cuerpo, nuestras células, nuestro sistema inmune pueda trabajar. Quizá activa algo que está dormido para que pueda trabajar. Pero la gente viene y te dice, dame algo, poniendo la magia en eso y corriéndose de que es uno el que tiene que enfrentar eso con una actitud positiva, con paciencia, con trabajo. Sí, el COVID vino a demostrarnos muchas cosas. Una es que el trabajo empieza antes. Esto de la sindemia o de que el COVID se potencia con las enfermedades que tenemos previamente, es algo que siempre se hablaba del riesgo cardiovascular y de un montón de cosas, pero es como que esto nos marcó más. O sea, tenemos que estar sanos desde antes de agarrar una enfermedad. Pasa con el COVID como pasa con todo. Tenemos que tener bienestar, plenitud, un estado fisiológico bueno antes de cualquier cosa. Antes de una infección viral como el COVID, antes de una infección bacteriana como podría ser una neumonía por neumococo, una infección urinaria, antes de un tumor. Muchas veces uno previene los tumores justamente con un estado fisiológico bueno previo. Entonces esa es una de las primeras cosas que nos enseña el COVID, como ocuparnos de nuestra salud y de nuestro bienestar, porque por el simple hecho de hacerlo, porque eso es lo que nos va a proteger de muchas cosas y a la vez nos va a hacer sentir bien y poder tener una vida plena. Y por otro lado, esto que decís vos, en los pacientes que están bien, que tienen un COVID leve, no hay mucha medicación para hacer. O sea, en realidad... Todos te dicen, dale antibióticos. Claro, y es frustrante porque por ahí decir, no, el antibiótico no sirve. Está demostrado que no hace falta el antibiótico a menos que haya una causa puntual. No, y vos me contabas que podía ser peor. Claro, incluso peor. Explícales a nuestros amigos por qué. Es como... Cuesta manejar la ansiedad de lo que es el paciente y también a nosotros como médicos nos cuesta decir no le puedo dar nada más que paracetamol y esperar que el virus pase. Eso en el paciente que está bien, ¿no? El ambulatorio, el que está internado, hay estrategias para poder abordar un poco mejor. Pero en el que está más o menos en su casa, es nada, es paracetamol para bajar la fiebre y no mucho más.
¿Por qué? Si yo le doy un antibiótico por las dudas, a veces, o para calmar la ansiedad, y sin un sustento médico, digamos, que indique por qué, a la larga, si este paciente después mejora y se agarra una nueva infección bacteriana, a veces, en un pulmón que está dañado por el COVID, el antibiótico que yo le di primero no sirve. Entonces tengo que pasar de un antibiótico simple, que a veces es barato, común, conocido, un área de confort, digamos, para todo el mundo, pasar a una escala de un antibiótico más fuerte, con más reacciones adversas, más riesgo de resistencia bacteriana. ¿Y todo por qué? Porque quise dar algo para curar algo que no servía, digamos. Exacto, olvidándonos de este punto de vista. Los que curamos somos nosotros mismos a través de estas ayudas externas. Y si metemos una ayuda externa que no es necesaria, generamos una descompensación y generamos un problema más. Claro. Y aquí viene otro tema importante que sí podemos hacer aparte del paracetamol, me parece, por lo que hemos hablado y por tantos estudios que hay, que es muy bueno ver cómo estamos en la vitamina D, que es algo que refuerza mucho el sistema inmunológico, y hacer un chequeo de eso con el médico que te asiste, controlar que no esté muy baja, porque ese es un problema y eso se puede reforzar muy fácilmente y un costo muy bajo. Sí, por eso es lo que decimos de adelantarnos y tratar de tener un buen estado de salud mucho antes de encontrarnos con estas situaciones adversas. Así que, y es lo que decimos siempre del saber pedir ayuda, una ayuda de una persona idónea, alguien en quien confiemos para todo, ya sea porque tengo un problema de salud o un problema emocional o porque necesito resolver un problema, siempre acudir a una persona en la que confiemos. En el caso de las cuestiones de salud, bueno, buscar un médico que me sea de confianza, que yo conozca, que confíe en su criterio, que me va a decir algo y que yo puedo confiar en lo que me va a decir y no tener que buscar un montón de opiniones de un montón de médicos, porque ahí ya se nos embarra la cancha. Y al final termina uno decidiendo qué hacer y qué no en base a muchas opiniones médicas. Y acá hay un tema muy importante en esto de quién confiar. Hay que confiar en la gente que viene manejando el COVID hace bastante tiempo, que se está especializando en eso, porque hay temas muy finos, y este es uno de los temas que yo quería abordar, en el cual la Ro estaba muy preocupada por mi mamá, que es la saturación, y que la saturación de oxígeno no bajara a un punto que, si se prolonga, crea mucho daño en el paciente. Creo que, Rosy, vos lo explicás, va a ayudar mucho a la gente a que en ese punto no se descuide y vaya muy rápido y se asesore, digamos, en los hospitales donde atienden COVID, porque, bueno, están muy entrenados en eso. Sí, una de las cosas que nos mostró el COVID es una disociación que se llama entre los síntomas que uno tiene y el nivel de enfermedad que hay. Uno ve en la radiografía capaz muchos signos de neumonía, pero la persona se siente bien. Eso es algo como de las neumonías atípicas que se llaman. Me decía mi amigo Nahuel, que le mando un gran abrazo, gran licenciado en diagnóstico por imágenes que está en el Rawson, me decía, viene la gente, el año pasado viene la gente, viene caminando lo más normal, el análisis del virus le da bien, le hago la placa, dice tiene ya neumonía instalada y no se dio cuenta. ¿Y qué pasa con eso? Capaz que estuviste 2 o 3 días con muy bajo nivel de oxígeno y después tu recuperación es mucho más complicada. Sí, igual esto no significa entrar en el pánico de que quizás puedo tener una neumonía por COVID y no me doy cuenta. Significa saber que hay cosas que quizás no puedo llegar a detectar. Por lo cual, volvemos a lo mismo, pedir ayuda, buscar a una persona confiable. Si yo ya sé que tengo COVID, voy a hacer una consulta. Cuando me hacen diagnóstico de COVID, bueno, preguntar qué cosas tengo que tener en cuenta, cómo sé cuándo me voy a estar agravando, cuándo tengo que consultar de nuevo, tengo que aislarme, cuántos días me tengo que aislar. A veces los médicos damos muchas cosas por supuestas y no las explicamos.
¿Qué significa que tengo que hacer aislamiento? ¿Qué significa que soy contacto estrecho? ¿Qué implica? Entonces, buscar un médico de confianza o cuando en la misma consulta animarse a preguntar cosas. Acá muchos me decían y hemos escuchado todo esto. Bueno, si tiene COVID mi mujer o mi hijo, lo que sea, o mi amigo, bueno, y yo ya seguro que tengo porque tuve fiebre. ¿Sí? Entonces ya está. Y como diciendo, bueno, ya está. Y después se empiezan a grabar los cuadros y dicen, bueno, total mañana pasa, y pasado pasa, y bueno, y ya va a pasar. Y capaz que estás 3 4 días sin haber hecho una consulta, presuponiendo un montón de cosas, pero es como dice Lerroux, esta disociación. A lo mejor no me siento tan mal, pero la enfermedad va avanzando y después mucho más complicado. Entonces, está bueno consultar con la gente que hace más de 1 año y medio que viene trabajando sobre esto. Sí, confiar en la gente y preguntar. Y bueno, lo que nosotros hicimos en el caso nuestro, porque tuvimos acceso a un oxímetro de pulso, que es un saturómetro. ¿Dónde está? Ahí está, ahí arriba. ¿Lo ves ahí? Sí. Esto es un oxímetro de pulso. Marca la oxigenación de una persona. Entonces, no es que haya que comprarlo porque son caros y son de uso médico, pero a veces podemos llegar a tener acceso de alguna manera, que alguien nos lo preste, algún enfermero, amigo. Muchos compraron en la época. Mucha gente compró. A lo mejor es una posibilidad pedir prestado uno de estos y se puede llegar a conseguir. En el caso de mi abuela nos ayudó mucho porque ella siempre se sentía bien, pero esto marcaba que no. Y nosotros en el internado COVID también lo usamos mucho porque la gente se sentía bien, se quería ir de alta y decía, ¿por qué me tienen acá todavía? ¿Qué sé yo? Y uno mostraba en esto de que el pulmón todavía tenía mucho por mejorar. Y lo mejor de esto, digamos, es que si vos notás que bajó el nivel de oxígeno o de saturación, no sé bien cómo es, vas al hospital y con agregarte oxígeno sin no hay nada dañoso, no vas a agravar el cuadro y te va a ser mucho más fácil recuperarte que no estar a lo mejor 1 o 2 días con mala oxigenación. Uh-huh. Entonces son muchos temas que están en juego. Creo que con el COVID se han juntado algunas paranoias o no, ¿sí? Si está inventado o no está inventado, si hay una conspiración o no hay una conspiración, qué sé yo, todas estas cuestiones que no menosprecio ni creo ni nada. Lo que sí estoy seguro es que existe, y lo otro que estoy seguro es que todos nuestros médicos, enfermeros y personal de salud no están en ninguna conspiración, ¿sí? Y están tratando de ayudar a la gente lo mejor que pueden. Entonces, supongamos que no confiamos en las vacunas porque esta no es buena, que la otra es mala, que no importa. Lo que sí estoy seguro que toda esta gente maravillosa que está trabajando en el tema del COVID, argentinos, amigos, familiares, no están en ninguna conspiración y están ayudando a mantener vivo y curar a la gente. Entonces, sin miedo a consultar, la saturación es un tema muy, muy interesante tenerlo en cuenta, conseguir prestado un oxímetro y si baja de cuánto, es muy importante la suplementación de oxígeno. Y el valor normal es más de 95, o sea, 95 es normal. Hasta un 92, o sea, 93, en realidad uno podría decir, bueno, estoy bien y puedo estar en mi casa, pero si ya es 92 para abajo, es como que sí o sí hay que consultar. En realidad, cuando uno ve que el valor se modifica, que de 95 empieza a bajar, ahí hay que hacer una consulta, porque capaz de 93 a 90 o a menos, capaz ese valor se modifica rápidamente. Entonces, no es una cuestión obligatoria, ni que sea indispensable, pero sobre todo para la gente grande o la gente que está un poco más decaída, si uno podría llegar a pedir prestado, en el caso nuestro fue gracias a Leo, le mandamos un abrazo muy grande porque incluso él se ofreció y dijo, ¿quieren que se los preste? Y la verdad que nos salvó la vida, entonces
a veces podemos conocer a alguien, pero es esto, más de 95 uno se iba quedando tranquilo. Igual cualquier servicio de emergencia tiene. Claro, si uno tiene dudas, también puede pedir ayuda a un servicio de emergencia, pero bueno, eso por ahí tarda un poco más, pero es una posibilidad. ¿Qué otra forma habría de saber si estamos con baja saturación de oxígeno? ¿Dormir mucho? Y en el caso de mi abuela, por ejemplo, ella estaba como muy cansada. El COVID es esperable estar muy cansado y estar como más tendiente a dormir, pero a veces está lo que se llama somnolencia, ¿sí? O un estado de sopor, que significa que vos estimulás a una persona que está durmiendo y se despierta, responde, pero muy rápidamente se vuelve a dormir. Ese es otro de los signos. Otro es el colorido de la piel. Si uno ve a alguien que está como muy pálido o más tirando como una palidez azulada, eso también es otra cosa. Y algo que nosotros usamos mucho es la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se controla la frecuencia respiratoria en una persona? ¿Qué significa? La cantidad de respiraciones que hace por minuto una persona. Lo que hay que hacer es ver cuántas veces inspira, lo que hay que hacer es observar el tórax de una persona. Que no hable por un minuto e ir viendo cómo se mueve su tórax, ¿sí? Contar la cantidad de veces que inspira y eso nos da una pauta de cómo estamos, si tiene como más o menos esfuerzo respiratorio. Por ahí ya cuando es más de un 22 para arriba, uno podría decir que ese tórax se está esforzando un poco más. ¿Qué es un 22? Si uno cuenta 22 respiraciones en un minuto. Entonces uno ve que expande el tórax 22 veces en un minuto. Bueno, ya nos habla de que está un poquito más esforzándose esa persona. Mucho más si esa inspiración son más de 30 por minuto, 28 por minuto, nos habla de que la persona tiene un esfuerzo respiratorio y hay que hacer una consulta. Y en el caso que pasó, por ejemplo, ayer mi papá, dice, bueno, no le voy a tomar la frecuencia, la saturación a la abuela porque está descansando, está durmiendo. Entonces vamos a esperar que se despierte dentro de 3, 4 horas. Claro, pero resulta que esa somnolencia, esa baja de saturación de oxígeno puede hacer que duerma 8 horas y en realidad hasta 8 horas con mal oxígeno. Entonces hay que hacer, como dice esto del arroz, si no queremos despertar a la persona, bueno, observarle su respiración, cuánta está teniendo por minuto. Sí, esa es otra posibilidad. Y vuelvo a lo mismo, no es salir desesperados a pensar que todo el mundo está grave o a que todos salgan a hacer un curso de medicina. Sí saber pedir ayuda, pero son algunas pautas que podemos dar desde como para tener alguna herramienta más. Claro, y que no cuestan nada. Sí. Otra cosa es que reforzar esto de que generalmente cuando uno contagia, cuando uno empieza con síntomas de COVID, empezó a contagiar 2 días antes. Entonces eso es un gran peligro porque uno se siente bien, no tiene ningún síntoma, ni siquiera sabe que es contacto estrecho y resulta que ve a la gente de riesgo, ve a amigos y todo, y a los 2 días empieza a hacer síntomas. Y estuvo en contacto con un montón de gente. Entonces es reforzar esto de los cuidados, no significa quedarnos encerrados, porque ya llevamos mucho tiempo de pandemia y la verdad que es algo que es muy difícil de sostener. Más con la gente grande que necesita mucho esto de estar en contacto con nosotros y nosotros con ellos. Pero es decir, bueno, ya que los voy a ver, tomo estas pequeñas medidas de precaución. No me saco el barbijo, porque sé que yo con el barbijo tengo más posibilidades de protegerla si tuviera alguna enfermedad, si estaría contagiado. No me saco el barbijo, ventilo los espacios, me junto al aire libre y si puedo me distancio. Idealmente en lugares cerrados una distancia de 2 metros, 1,5 metros. Si puedo ventilar quizás una distancia de 1 metro, si las 2 personas tienen barbijo tampoco habría tanto problema. Pero es recordar esto, yo me siento bien, pero puedo estar contagiando gente. Y el otro tema que relacionado con eso es que por la vacuna los síntomas que antes se producían con el COVID hoy no se producen, gracias a Dios, no están teniendo esa profundidad de impacto,
Entonces a lo mejor una simple congestión nasal que antes pasaríamos por alto, hoy significa que estás teniendo COVID. Sí, a nosotros se nos juntó mucho porque justo estábamos arreglando algunos caños en casa, entonces había polvillo por todos lados. Justo se vacunaron ustedes, así que había una febrícula dando vuelta, pero podía ser por la vacuna. Entonces, la verdad es que los síntomas pueden ser desde nada hasta una congestión y hasta fiebre, y pueden deberse por un montón de cosas. Entonces está bueno no subestimar una congestión nasal. No significa ir y soparme corriendo porque tengo algo de moco en la nariz, pero sí significa cuidarme un poco más con la gente. Bien, y lo otro que si está la indicación, que yo no la seguí por inconsciencia, de que si estás un poquito mal, yo estaba congestionado por el polvo, pensé que era por eso, y probablemente era porque tenía COVID, y me vacuné con la segunda dosis, y eso sería un error justamente porque lo que daña del COVID es la sobre respuesta inmunológica. ¿Es así, Ro? Sí, acá el señor no lo quiere decir mucho porque el señor se cree médico y hace lo que quiere. Pero sí, o sea, volver a esto de consultar todo, cada duda, primero empezar a tener dudas, empezar a plantearme cosas que puedo hacer y que no, y poder expresar las preguntas. Si uno tiene algún tipo de síntoma respiratorio o digestivo, por ahí diarrea o vómitos, no deberíamos recibir la vacuna de COVID, porque eso como que se potencia, digamos, ayuda como que nuestra respuesta es como, por decir, recibir 2 virus a la vez, el COVID y la vacuna de COVID. Entonces puede hacer como mucha respuesta inmunológica para nuestro cuerpo. Y a veces ese efecto puede ser más nocivo que si nunca me hubiese vacunado. Y seguir bien las indicaciones, porque a veces por miedo a perder el turno de la vacuna, uno deja pasar algo por alto. Es más, teníamos una paciente en el hospital que justo el día que le dan el alta de COVID, que le dicen, bueno, vos ya tenés tu alta epidemiológica, fue y se vacunó. Y eso está mal, hay que dejar pasar un tiempo más. Entonces seguir las indicaciones estrictamente, porque están hechas por algo. Hay gente que estudia esto, ¿no? Entonces hay que confiar un poco en eso. Sí, acá pregunta Yanni, dice que esta es una pregunta que también surgió en la casa con todo este revuelo, dice, ¿puede ser que te vacunes y des positivo los 2 días producto de la vacuna? No. La vacuna no tiene o sea, nunca por vacunarme me va a dar positivo el test. Así que si uno se vacuna y a los días da positivo es porque lamentablemente estabas contagiado o adquiriste la enfermedad ahí recientemente. Si un test es positivo es porque es COVID y es por la infección de COVID, no por la vacuna. Y ya que estamos comentando la diferencia entre los 2 test. Sí, bueno, eso es muy importante. Esto es muy importante. Hay 2 tests que podemos usar para saber si tenemos COVID o no. Tenemos el test rápido, que es el test de antígeno que se llama. Después tenemos el test PCR. Y hay un tercero que se hace por sangre, que es la serología o anticuerpos. Para saber si tengo COVID en este momento, tengo que usar el test rápido o la PCR. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces puede ser que el test me dé negativo, o sea que no me detectó el virus, pero que yo sí lo tenga al virus. Esto se llama falso negativo. Lo bueno es que de estos estudios es que si dan positivos, son positivos. Tengo el virus, es así. Y también que venís con la enfermedad 2 o 3 días, me habías dicho algo así. Claro. El test rápido es como el menos sensible, es decir, el que tiene más cantidad de falsos negativos. O sea que hay, por ejemplo, el test rápido de 10 personas que tienen COVID, por decirles un número, no estoy segura de la estadística, pero para ejemplificar, de 10 personas que tienen COVID, el test rápido me va a detectar a 2 personas, siempre y cuando esas 2 personas tengan síntomas. En general es poco probable que el test rápido me detecte COVID
si la persona no tiene síntomas, porque es como más débil para detectarlo. Entonces va a haber 8 personas que tienen COVID y que el test rápido me va a decir que no. ¿Qué significa? Depende que los resultados hay que interpretarlos en función de los contextos, ¿sí? No es lo mismo que yo sea contacto estrecho y que pasé 7 días de aislamiento sin síntomas y me hisopo y es negativo, a que si soy un contacto estrecho de hace 2 días. Ese estudio se va a interpretar de otra forma. O si tengo síntomas y ese test rápido me da negativo también. Es todo muy variable. Entonces, eso, el test rápido, generalmente cuando es negativo, depende del contexto en el que estamos, no me descarta infección. Me sirve cuando es positivo, porque ya si es positivo, detectó algo, entonces es positivo. El test de PCR, que es el que tarda más tiempo, 24, 48 o 72 horas en tener el resultado, de 10 personas con COVID quizás me detecta 8, por decir. No estoy segura, como les digo, de los números, pero me detecta mucho más. Me deja afuera un pequeño porcentaje de pacientes positivos. Entonces es más confiable. Y igual hay que interpretar los resultados en función del contexto en el que estamos. Por eso todo es muy manejo médico. No es que uno puede decir, me dio negativo, listo, salgo de mi casa, me voy. Hay que ver qué implica y cómo se interpretan cada uno de esos resultados. Y lo último es el test de anticuerpos, serología, que eso se hace un análisis de sangre y lo que me dice es si yo antes estuve expuesto al virus e hice una reacción inmunológica de defensa contra el virus. Bueno, muchas ideas, muchas preguntas que nos vamos a tener que seguir haciendo porque esto va mutando, va cambiando todos los días. Este enemigo invisible nos sigue desafiando. Creo, como decíamos al inicio, la forma en que los médicos con tanto amor abordaban antes y ahora es casi un salto inmenso de lo que conocen, de la forma de medir cuándo es el primer día, el segundo día, qué hay que hacer en este momento, qué no hay que hacer, los controles. Es como, mirándolo desde afuera, es como una partida de ajedrez, ¿no? El paciente, en función de cada cosa que va haciendo el paciente, es ahí la otra movida que van haciendo los médicos. Bajó el oxígeno así, bueno, va esto. Pasó otra cosa, va lo otro. No es una carrera, sino que es una partida de ajedrez que van jugando el sistema médico en nuestro cuerpo frente al COVID. Sí, otra cosa que, bueno, cuando charlábamos sobre qué nombre ponerle al programa de hoy, estábamos entre... ¿cómo era que le querías poner? Llaves para enfrentar. Para enfrentar. Llaves para enfrentar el COVID. Y yo le decía a mi papá que a mí, en cuanto a lo que son enfermedades, no me gusta mucho esto de ponernos como en contra de los procesos que vivimos. Se dice que el estado salud-enfermedad es como un estado dinámico. Hoy estoy como muy, muy sano, muy pleno, muy lleno de vida. Hoy un poquito menos, mañana un poco más sintomático. Después estoy como muy, muy, muy enfermo. Pero nunca estos procesos que vivimos son nuestros enemigos. Es parte de la biología y nos ayudan en los procesos. Digamos, siempre cuando uno estudia la teoría evolutiva y Darwin y la supervivencia del más apto y todo esto, siempre los medios van cambiando, nuestros entornos cambian, las circunstancias cambian y nuestro cuerpo está programado para sobrevivir estas circunstancias. Y cuando pasa una circunstancia, somos más aptos, somos más fuertes, somos mejores. No significa que los procesos no nos puedan dañar. Un cáncer nos achaca, nos hace pasar por procesos difíciles. Una internación por COVID, una cuarentena, un aislamiento simplemente por COVID ya es un proceso difícil de afrontar. Pero me parece que el verlo como algo, un enemigo nuestro, nos hace directamente ponernos como en una posición muy rígida, de bloqueo. Y en realidad hay que aceptar estas cosas, yo decía afrontarlo como, bueno,
hace un año que tenemos miedo que pase esto y hoy estamos en esta situación. Hoy tenemos COVID, hoy mi abuela está internada por COVID. Es bueno afrontarlo, mirarlo de frente y como dice la canción, bueno, saber que estas cosas van a pasar, saber que la tristeza algún día se irá, saber que va a haber luz, saber que pasan los días y las cosas se van a acomodar, por muy difíciles que sean. Entonces hay que ver las cosas, darnos nuestro tiempo y saber que en algún punto nos van fortaleciendo, por más de que sea difícil, que estamos diseñados para adaptarnos, diseñados para sobrevivir. Entonces confiar en los procesos y no enfrentarlos, no enojarnos con las situaciones que estamos viviendo. Porque además cada vez que uno ve su situación y lo mal que lo está pasando, bueno, hay gente que quizás la puede estar pasando todavía mucho peor. Entonces, bueno, Viktor Frankl es un médico que habla sobre el sentido de la vida y él habla de su experiencia en un campo de concentración. Y yo cuando leía a Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, decía, ¿cómo yo me puedo quejar de algo siendo que este hombre vivió esto? Entonces, bueno, ayuda a poner en contexto, pero a la vez él mismo dice que no hay que como minimizar nuestros propios duelos. O sea, por muy chico que sea, si yo tengo que estar aislada y hay gente que la está pasando peor y a mí me cuesta estar aislada, bueno, darle lugar a eso. Pero bueno, a la vez saber que podríamos todavía estar peor y poder enfocarnos en lo bueno. Sí, y que hoy el panorama es absolutamente diferente al de hace un año atrás, por millones de aspectos. O sea que este miedo que nos invadió, que nos encerró, hoy en vez del miedo podemos tener la precaución, la inteligencia, la solidaridad y saber de que hay muchísimas herramientas, muchos descubrimientos, muchos avances, muy buen diagnóstico para vencer este desafío que nos tocó. Confiando, consultando y, como decía Larroux, teniendo un estado de salud pleno antes de que nos pasen las cosas. Sí, y iba a decir algo más. Tengo la nube de COVID. La nube de COVID. Queremos mandarle sí. Un abrazo inmenso a José, Franco y Enzo. Sí, a todo el personal de la clínica Duarte Quirós. Y del Hospital de Unquillo también. Hospital de Unquillo también, que atendieron a mi abuela rápido, que nos ayudaron un montón. Y a la clínica Duarte Quirós, que ahora está asistiendo a mi abuela con mucho cariño. Es difícil de tener un familiar lejos, que esté sola y que esté internada. Mi abuela dice que está sola. Nosotros nos sentimos tranquilos porque sabemos que no es así y que tiene un montón de amigos y familiares por extensión cerca. Así que sumamente agradecidos con Enzo, que hizo todo para poder recibirla, y con la clínica Duarte Quirós. Sanatorio Duarte Quirós. Sanatorio Duarte Quirós. ¿Y te volvió? ¿Qué querías decir? Ay, no sé. Sí, ya sé, ya me acordé. Hay cosas que no sabemos cómo van. Es lo que, perdón que yo soy repetitiva con esto, pero no sabemos cómo van a pasar las cosas. Si las cosas van a salir bien o van a salir mal. Y lamentablemente con la pandemia hay mucho que está fuera de nuestro control. Te dicen, tenés que hacer aislamiento y te meten en tu casa y no podés salir. Y de repente las cosas empiezan a pasar a nuestro alrededor y no tenemos control sobre eso. A la vez tenemos una enfermedad en la cual tenemos pocas herramientas y te dicen hay que esperar. Entonces hay mucho que está fuera y que lo que tenemos que hacer es paciencia. Es lo que digo siempre de que tanto si hay un 50% de probabilidades de que todo salga bien o un 50% de que todo salga mal, o a veces incluso invertidos los roles, a veces tenemos un 80% de probabilidades de que todo salga bien y un 20% que salga mal. Es enfocarnos en pensar en que todo puede salir bien.
Por eso, por eso volvemos a la canción gigante de hoy, como querer que se pueda, saber que se puede y querer que se pueda. Si tenemos, digamos, las cartas están sobre la mesa y todo puede pasar, ¿por qué elegir pensar que las cosas van a estar mal? Así que, bueno, ya nos vamos. Últimos minutos. Con color esperanza, ahí viene Emma en el control. Muchas gracias, Emma, ayudándonos desde la distancia a salir al aire por Radio Presencia. El jueves que viene vamos a hablar con un cineasta, escritor, biólogo, amigo, Marcelo Miguel, sobre su libro Venus, una novela excelente. Bueno, muchas gracias a todos. El próximo jueves directamente con los micrófonos como siempre, volviendo a la normalidad. Muchas gracias a todos y hasta acá llegamos con Escuela de Gigantes. Y si les parece útil la información que tocamos sobre el COVID, compártanla si les parece que puede ayudar mucho. Un abrazo y mucho cariño a todos.